El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que os tomáis en serio vuestra formación cristiana y queréis profundizar en el conocimiento de la fe, madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Aunque ya hemos hablado de la creación, en la pregunta 54, ¿cómo ha creado Dios el universo?, vamos a comenzar hoy otro pequeño apartado sobre este tema, sobre cómo Dios es el creador de todo lo visible y lo invisible, del cielo y de la tierra. La razón por la que Dios ha creado todo lo visible y lo invisible es el amor, la misma razón por la que nosotros estamos aquí, porque toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres Ángel santo, amado de Dios, que después de haberme tomado por disposición divina bajo tu bienaventurada guarda, jamás cesas de defenderme, de iluminarme y de dirigirme. Yo te venero como a protector, te amo como a custodio, me someto a tu dirección y me entrego todo a ti para ser gobernado por ti. Te ruego, por tanto, y por amor a Jesucristo te suplico, que cuando sea ingrato para ti y obstinadamente sordo a tus inspiraciones, no quieras, a pesar de esto, abandonarme. Antes, al contrario, ponme pronto en el recto camino si me he desviado de él. Enséñame si soy ignorante, levántame si he caído, sosténme si estoy en peligro y condúceme al cielo para poseer en él una felicidad eterna. Pues tú eres santo, pues tú comenzamos con otro de los artículos del credo, o mejor dicho, otro de los apartados dentro del primer artículo del credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y vamos hoy a comenzar, en vez de con lo visible, con lo invisible. En el credo decimos creo en Dios, Creador de lo visible y lo invisible, pues vamos a empezar por lo último, por lo
invisible. En concreto, dedicaremos varios programas a un tema que me parece muy interesante y hay que comprenderlo bien, que es la creación de Dios, en concreto de los ángeles. La pregunta 59 del compendio del Catecismo es: ¿qué ha creado Dios? La Sagrada Escritura dice que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La Iglesia, en su profesión de fe, proclama que Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles, de todos los seres espirituales y materiales, esto es, de los ángeles y del mundo visible y en particular del hombre. Centrémonos, pues, en la creación de los ángeles. Después hablaremos del mundo y de manera particular del hombre. La existencia de los ángeles es algo que la Iglesia cree. Vamos a verlo con detenimiento, pero empezamos confirmando lo que dice el Catecismo. El símbolo de los apóstoles profesa que Dios es el creador del cielo y de la tierra, y el símbolo, el credo niceno-constantinopolitano, explicita de todo lo visible y lo invisible. En la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe, la creación entera. Indica también el vínculo que en el interior de la creación a la vez une y distingue cielo y tierra. La tierra es el mundo de los hombres, el cielo o los cielos puede designar igualmente el firmamento, pero también el lugar propio de Dios, nuestro Padre que está en los cielos, y por consiguiente también el cielo, que es la gloria escatológica. Finalmente, la palabra cielo indica el lugar de las criaturas espirituales, es decir, de los ángeles que rodean a Dios. La profesión de fe del Concilio de Letrán, del Cuarto Concilio de Letrán, afirma que Dios al comienzo del tiempo creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Luego la criatura humana, que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y cuerpo. La existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Es verdad que la palabra ángel no aparece ni en el credo de los apóstoles ni en el credo niceno-constantinopolitano, pero eso no quiere decir que la existencia de los ángeles no esté explícitamente afirmada en el credo. Cuando el credo de los concilios, más largo, proclama que Dios creó lo visible y lo invisible, se está refiriendo al mundo material, al visible, y al mundo espiritual, el invisible, formado por los ángeles que son espíritus puros. Del mismo modo, la mención al cielo, que aparece en el credo de los apóstoles, no solo debe entenderse como el cielo material, donde están las lumbreras del cielo, según el Génesis, sino también al lugar donde habita Dios, en el que también habitan los ángeles, como afirma la Escritura, por ejemplo, en el capítulo 5 del Apocalipsis. Miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miríadas de miríadas. También hay que reconocer que la existencia de los ángeles no pertenece al núcleo de la fe, como sí ocurre, por ejemplo, con la Trinidad de personas en la única naturaleza divina o la muerte redentora de Cristo. Hay que recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Por eso es necesario poner la existencia y la misión de los ángeles en torno al centro de nuestra fe, que es Cristo. La referencia al primado de Cristo nos ayuda a comprender que la verdad acerca de la existencia y la acción de los ángeles, ojo, buenos y malos, no es el contenido central de la palabra de Dios. En la revelación, Dios habla en primer lugar a los hombres y pasa con ellos el tiempo para invitarlos y admitirlos a la comunión con Él. Esto dice Dei Verbum. De este modo, la profunda verdad, tanto de Dios como de la salvación de los hombres, es el contenido central de la revelación que resplandece más plenamente en la persona de Cristo. La verdad sobre los ángeles es, en cierto sentido, colateral y, no obstante,
inseparable de la revelación central que es la existencia, la majestad y la gloria del Creador que brillan en toda la creación visible e invisible y en la acción salvífica de Dios en la historia del hombre. Los ángeles no son, por tanto, criaturas de primer plano en la realidad de la revelación y, sin embargo, pertenecen a ella plenamente, tanto que en algunos momentos los vemos cumplir misiones fundamentales en nombre de Dios mismo. Estas palabras son del Papa San Juan Pablo II. En consecuencia, aunque los ángeles no están en el centro de la revelación, pertenecen a ella plenamente y no se pueden separar de ella. Dicho de otro modo, su existencia es una verdad de fe que es necesario creer para mantenerse en comunión con la Iglesia. La afirmación fundamental del magisterio de la Iglesia sobre la existencia de los ángeles se realizó en el siglo XIII en el Cuarto Concilio de Letrán contra el dualismo de los albigenses que defendían la existencia de dos principios opuestos, el del bien y el del mal. Como ya hemos podido ver, Dios es el creador de todas las cosas y todas salieron buenas de sus manos. Y esto vale también para los ángeles. Dice este Cuarto Concilio de Letrán: creemos y confesamos un solo principio de todas las cosas, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, espirituales y corporales, que por su omnipotente virtud, a la vez desde el principio del tiempo, creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana, y después la humana como común, compuesta de espíritu y de cuerpo, porque el diablo y demás demonios por Dios ciertamente fueron creados buenos por naturaleza, mas ellos por sí mismos se hicieron malos. Esta doctrina fue ratificada después en el Concilio Vaticano I, ya no oponiéndose al dualismo de los albigenses, sino al racionalismo que se resiste a creer en lo que no es observable y demostrable científicamente. Dice el Concilio Vaticano I: del acto de la creación en sí y en oposición a los errores modernos y del efecto de la creación. Este solo verdadero Dios, por su bondad y virtud omnipotente, no para aumentar su bienaventuranza ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección por los bienes que reparte a la criatura, con libérrimo designio, juntamente desde el principio del tiempo, creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal, esto es, la angélica y la mundana, y luego la humana como común, constituida de espíritu y cuerpo. El Papa Pío XII, en la encíclica Humani Generis del año 1950, sitúa entre los errores del modernismo que afecta a la misma Iglesia que algunos plantean también la cuestión de si los ángeles son criaturas personales y si la materia difiere esencialmente del espíritu. Más recientemente, en este mismo ambiente modernista que corroe la fe de la Iglesia, el Papa Pablo VI se vio también obligado a ratificar la existencia de los ángeles en el texto importantísimo, el Credo del Pueblo de Dios. Dice: creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de las cosas visibles, como es este mundo en el que pasamos nuestra breve vida, y de las cosas invisibles, como son los espíritus puros, que llamamos también ángeles, y también creador en cada hombre del alma espiritual e inmortal. Si la Iglesia se ha visto obligada a afirmar de forma oficial y explícita la existencia de los ángeles, es evidentemente porque ha sido negada por diferentes grupos e ideologías. En este sentido, hay que recordar que ya en tiempos de Jesús hay un grupo religioso, los saduceos, que por cierto solo aceptan como palabra de Dios los 5 primeros libros de la Biblia y no creen en la resurrección, que también niegan la existencia de los ángeles. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 8. Lógicamente, los que no admiten que Dios se haya revelado y que podamos acceder a esa revelación por medio de la Biblia y de la tradición, negarán la existencia de los ángeles.
Y como la existencia de los ángeles es una verdad muy difundida en todas las religiones, explicarán la creencia bíblica en los ángeles como influencia de la explicación mítica del mundo propia de las otras religiones. No puede extrañarnos, pues, que los materialistas y racionalistas de todos los tiempos hayan negado la existencia de los ángeles y los hayan interpretado como personificaciones de atributos y acciones divinos. El ambiente racionalista ha influido también en los cristianos a la hora de menoscabar la fe en los ángeles hasta el punto de negar la existencia de los ángeles, que lleva a algunos a poner en duda la verdad de la Biblia y del mismo Cristo. Hasta la mitad del siglo XIX, los cristianos admitían generalmente sin gran dificultad la existencia del mundo angélico, pero desde esa época se difundió paulatinamente una actitud escéptica. A la tendencia cada vez más extendida de minimizar el elemento sobrenatural en la religión, se añadía un conocimiento más profundo de las angeologías no judías que parecían explicar las derivaciones de las narraciones bíblicas acerca de los ángeles como resultado del sincretismo. Desde la época del Iluminismo, muchos cristianos trataron de adaptar la fe al principio racionalista de explicar todos los fenómenos sin acudir a intervenciones sobrenaturales. Esta mentalidad no podía reconocer las intervenciones angélicas que describe la Escritura. Por eso, desde la segunda mitad del siglo XIX, se extendió principalmente entre protestantes liberales, que luego contagiaron a los pensadores católicos, la tendencia a negar o poner en duda la existencia de los ángeles, tanto de los buenos como de los malos, es decir, de los demonios. Naturalmente, por parte de los creyentes, se desea conciliar la suspensión del juicio sobre la realidad del mundo angélico con la aceptación de la autoridad de la Biblia. Se insistió en que la Escritura habla mucho menos que los libros apócrifos acerca de los ángeles. En los libros canónicos, la figura de los ángeles y de los demonios queda al margen de la enseñanza religiosa. Se concluyó, pues, que la angeología puede concebirse como una parte de la cosmovisión semítico-helenística que sirve de marco a los autores sagrados, adaptada a las opiniones contemporáneas para hacer inteligible el mensaje de la salvación. Pero al igual que los autores sagrados no comprometen su testimonio en favor de las esferas celestiales o de las columnas del firmamento, tampoco intentan afirmar nada sobre los ángeles y los demonios. Tal afirmación, sin embargo, no podía ser definitiva. Se había observado una gran diferencia entre las afirmaciones cosmológicas y las de los ángeles en la Biblia. La teología demostró que era imposible negar la realidad del mundo angélico sin atribuir a Jesucristo un malentendido fundamental sobre su obra y el significado de su misión. Quienes negaban la existencia de los ángeles y de los demonios llegaron a negar no solo la inerrancia de la Escritura, sino también de Cristo, que en su kénosis, en su abajamiento, habría hecho propia la ignorancia y hasta los errores religiosos de sus contemporáneos. De esta suerte, la opinión que negó la existencia de los ángeles desembocó en una herejía cristológica. En este mundo posmoderno en el que vivimos, al tratar de los ángeles, la Iglesia debe enfrentarse no solo al error de quien niega la existencia del mundo invisible, del alma y de los ángeles, porque se sale fuera de lo que puede demostrar la ciencia experimental, sino también del polo opuesto que afirma la existencia de los ángeles, pero como seres independientes de Dios, con los que se establece una relación que se parece mucho a la idolatría y convertirlos prácticamente en dioses, y un trato con ellos que introduce a personas que se consideran muy espirituales en el peligroso mundo de la superstición. Hay que reconocer que a veces la confusión es grande, con el consiguiente riesgo de hacer pasar como fe de la Iglesia respecto a los ángeles cosas que no pertenecen a la fe, o al revés, de dejar de lado algún aspecto importante de la verdad revelada. Conviene no exagerar el poder de los ángeles, que pueden ejercer ciertamente influencia con respecto a los hombres. Los ángeles no poseen poderes propios independientes de Dios. Son seres creados por Dios y dependen de Él, tanto en lo que concierne a su ser como a su obrar. Por consiguiente,
Solo pueden hacer lo que Dios les permite. Dios es su Señor, lo mismo que es Señor de las demás criaturas. Su santidad no puede ser comparada con la santidad de Dios. ¿Quién sobre las nubes semejante al Señor? ¿Quién semejante a Yahvé entre los hijos de Dios? Es terrible Dios en la asamblea de los santos, grande y formidable, más que cuantos le rodean. Los ángeles no poseen una esfera de acción propia. Ellos son quienes ejecutan y cumplen los mandatos de Dios. Como las criaturas, los ángeles han sido creados también en atención a Cristo, de modo que Cristo es su Señor y su cabeza. Para el que no conoce este estado de cosas, los ángeles pueden constituir peligro en cuanto que ocupan en su fe el lugar que solo le corresponde a Cristo. En Colosa, como dice San Pablo, se propagaron errores según los cuales Dios está tan lejos del mundo, es un ser de tal modo trascendente que ni Él puede acercarse al hombre, ni el hombre puede ser elevado hasta Dios, de modo que el contacto entre Dios y el hombre tendría que manifestarse a través de los ángeles. Bueno, pues San Pablo condena severamente estas doctrinas y dice que sus defensores son gente orgullosa y carnal. Lo podéis leer en el capítulo 2 a partir del versículo 18 de la carta a los de Colosas, es decir, de la carta a los colosenses. Cristo está encima de todos los ángeles. Estos no son más que la corte de Dios, sus servidores, sus instrumentos, del mismo modo que el viento, el fuego y el rayo. Cristo es el Señor. San Pablo parece ser que teme que la creencia en la grandeza de los ángeles pueda oscurecer la grandeza de Jesucristo, que falsos mediadores pasen a ocupar el lugar único y verdadero que le pertenece al único y verdadero mediador, es decir, a Cristo. No debe olvidarse, en este sentido, la importancia que adquieren los ángeles en la falsa espiritualidad que promueve la nueva era. Uno de los elementos más comunes de esta espiritualidad de la nueva era es la fascinación por las manifestaciones extraordinarias y en particular por los seres paranormales. Otros amigos y consejeros del mundo del espíritu son los ángeles, que se han convertido, por cierto, en el centro de un nuevo negocio de libros, de imágenes y de amuletos. Cuando en la nueva era se habla de ángeles, se hace de forma poco sistemática, porque la distinción en este ámbito no siempre se considera útil, sobre todo si se hace con demasiada precisión. Y es que hay muchos niveles, según la nueva era, de guías, entidades, energías y seres en cada parte del universo. Están allí para que los escojas y elijas según tus propios mecanismos de atracción y repulsión. Por eso, además de sostener la existencia de los ángeles, debemos mantener con fuerza su realidad de criaturas y su dependencia de Dios. Es lo que aparecerá con claridad cuando profundizamos en lo que dice la revelación sobre los espíritus puros creados por Dios. Decía San Ireneo: ¿cuántos dicen que el mundo fue creado por los ángeles o por algún otro demiurgo sin la voluntad soberana del Padre que todo lo gobierna? Quienes así afirman están bien equivocados al pensar que los ángeles podrían llevar a cabo una tan inmensa y maravillosa creación contrariando la voluntad del Dios Supremo. Esto implicaría que los ángeles fueran más poderosos que Dios o capaces de despistarle o que fueran imprescindibles. Y Orígenes afirma: según su oficio hemos aprendido a llamarlos ángeles o mensajeros, y por ser divinos hallamos en las divinas escrituras que les da nombre de dioses. No de forma, empero, que se nos mande dar culto y adorar en lugar de Dios a los que son servidores y nos traen los recados de Dios. Y es así que toda petición y oración y súplica y acción de gracias ha de ser enviada al Dios Supremo por medio de su sumo sacerdote, que está por encima de todos los ángeles, el Logos y Dios vivo. Para hacer justicia a todos los lugares de la Escritura en la que aparecen los ángeles, habría que confeccionar un comentario a toda la Biblia e ir recorriendo cada uno de sus libros, porque si quisiéramos desembarazarnos de los ángeles, se debería revisar radicalmente toda la Escritura y con ella toda la historia de la salvación. En las primeras páginas de la Biblia
Aparecen ya los ángeles, por ejemplo, el que custodia la entrada al paraíso en el capítulo 3 del Génesis, los que aparecen en el episodio de Sodoma y Gomorra, capítulos 18 y 19 del Génesis, el que impide que Abraham dé muerte a Isaac en el capítulo 22 del Génesis, o los numerosos ángeles que vio Jacob cómo subían y bajaban por una escalera que unía cielo y tierra, capítulo 28 del Génesis. El ángel del Señor acompaña a Israel durante el Éxodo y posterior vemos, por ejemplo, cómo un ángel ejecuta el castigo a causa del orgullo de David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, o cómo un ángel ayuda a Elías a continuar su camino hacia el Sinaí, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, cuando el profeta Isaías, en el momento de su vocación, contempla la gloria de Dios, ve junto a él a los serafines, proclamando 3 veces santo al Señor del universo, capítulo 6 de Isaías. Un ángel es el que salva a los 3 jóvenes que están en el horno encendido a causa de su fidelidad a Dios, libro de Daniel, capítulo 3, o cómo los ángeles ayudan a los macabeos en la liberación del pueblo de Dios, segundo libro de Macabeos, capítulo 10. El Antiguo Testamento subraya sobre todo la especial participación de los ángeles en la celebración de la gloria que el Creador recibe como tributo de alabanza por parte del mundo creado. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles. De modo semejante, el Salmo 103 dice: bendecid a Yahvé, vosotros sus ángeles, que sois poderosos y cumplís sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Este último versículo indica que los ángeles toman parte a su manera en el gobierno de Dios sobre la creación como poderosos ejecutores de sus órdenes, según el plan establecido por la divina providencia. A los ángeles está confiado de manera especial el cuidado y solicitud para con los hombres, en favor de los cuales presentan a Dios sus peticiones y oraciones, como nos dice, por ejemplo, el libro de Tobías en varios de sus capítulos, mientras que el Salmo 90 proclama: a sus ángeles ha dado órdenes, te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Siguiendo el libro de Daniel, se puede afirmar que las funciones de los ángeles como embajadores del Dios vivo se extienden no solo a cada uno de los hombres y a aquellos que tienen funciones especiales, sino a naciones enteras, como podemos leer en el capítulo 10 de Daniel, en el versículo a partir del 13. Vamos a hacer una pausa musical y después de haber aclarado quiénes son los ángeles y que no se pueden equiparar a Dios porque son criaturas suyas, vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a ellos. Bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía. Ángeles bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Ángeles bajando y llegando hasta el altar,
presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Mi ayuda, mi esperanza, mi todo, mi fuerza, 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 mi ayuda, mi esperanza, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Estás en Radio María escuchando el programa para apasionados buscadores de la verdad, el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario en el que tratamos de profundizar en el conocimiento de nuestra fe para enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio, un espacio que puedes sintonizar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos con la pregunta 59. Dentro del credo decimos que Dios es creador del cielo y la tierra, y de lo visible y lo invisible. Empezamos por el cielo y por lo invisible, y de manera concreta por los ángeles. Hemos mencionado cómo los ángeles están presentes en toda la Sagrada Escritura, y después de haber visto solo algunos de los pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de ellos, vamos a ver ahora qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se refiere con frecuencia a los ángeles de manera continua con el Antiguo Testamento. Los ángeles aparecen en relación con la persona y la misión de Jesús. Se hacen presentes en los acontecimientos que rodean el nacimiento de Jesús. El ángel Gabriel anuncia el nacimiento del precursor de Juan el Bautista a Zacarías y después del Hijo de Dios a la Virgen María. Un ángel es el que muestra a José su papel en el nacimiento del niño, y los ángeles son los encargados de anunciar a los pastores el nacimiento del Salvador. Será un ángel el que le diga a José que debe huir a Egipto ante la persecución de Herodes y después que ya puede volver a Palestina. También los ángeles se muestran como consuelo de Jesús en momentos especiales de lucha, como las tentaciones del desierto o la agonía en el huerto de los olivos. Son los ángeles los encargados de anunciar la resurrección de Jesús. Jesús anuncia la presencia de los ángeles en los acontecimientos finales de la historia de la salvación. Ellos son los encargados de reunir a los elegidos y de apartar a los malos. En la segunda venida, Jesús volverá rodeado de sus ángeles. Los ángeles, según la enseñanza de Jesús en el Evangelio, también se ocupan de los hombres. Los niños tienen sus ángeles que además contemplan constantemente el rostro de Dios y se alegran por la conversión de los pecadores. La Iglesia naciente también goza de la ayuda de los ángeles.
En los Hechos de los Apóstoles vemos cómo después de la ascensión ellos anuncian la futura venida de Cristo. Un ángel libera a Pedro y Juan de la cárcel para que sigan predicando. También un ángel es quien guía a Felipe, el diácono, para que salga al encuentro del ministro de la reina de Etiopía. Cornelio manda a buscar a Pedro por indicación de un ángel. Y de nuevo, Pedro es liberado de la cárcel con la ayuda de un ángel. También a Pablo, un ángel le visita y le dice que dará testimonio en Roma. Los ángeles aparecen con frecuencia en las cartas de San Pablo. También este afirma su papel en el juicio final y su atención a lo que hacen las comunidades cristianas. El misterio de Cristo es mostrado a los ángeles, dirá San Pablo a Timoteo. El libro del Apocalipsis es el que menciona con más frecuencia a los ángeles. Ellos forman parte de la corte celestial en la que destacan los 4 vivientes que están junto al trono, semejantes a los que vio Ezequiel en el capítulo 1 y que cuenta capítulo 4 del Apocalipsis, y a los serafines que se le mostraron a Isaías en el capítulo 6. Son muchísimos, dice el capítulo 5 del Apocalipsis. Los ángeles forman un ejército celestial capitaneado por el arcángel San Miguel, que combate y derrota al demonio y sus ángeles. Cada una de las 7 iglesias a la que se le escribe las cartas de los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis tienen su ángel, aunque esto sí que puede ser una referencia al obispo de cada comunidad. A pesar del aspecto terrible y magnífico de los ángeles, están al servicio de Dios, se postran ante Dios y ante el Cordero, son portadores de los mensajes de Dios y los que realizan las plagas que llaman a la conversión. Son los ángeles, en el capítulo 8 del Apocalipsis, los que tocan las 7 trompetas, o en el capítulo 15 también del Apocalipsis, los que llevan las 7 plagas. O es un ángel el que anuncia la caída de la ciudad pecadora. Y esos mismos ángeles tienen una función litúrgica ante el trono de Dios. Hay que señalar que hay un especial interés en el Nuevo Testamento por no exagerar la importancia de los ángeles y subordinarlos siempre a Cristo, lo cual fundamenta la respuesta que hoy debemos dar a los que buscan una extraña relación con los ángeles, como veíamos cuando hablaba de la nueva era. En las cartas de San Pablo en la cautividad y la carta a los Hebreos, vemos cómo hay una preocupación por reaccionar contra un culto exagerado a los ángeles y de asentar firmemente el primado de Cristo sobre ellos. Los ángeles han sido creados en Cristo y por Cristo, dice San Pablo a los colosenses. Por eso, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo, por su resurrección, ha sido ensalzado por encima del mundo de los ángeles. Efesios capítulo 1. Ha recibido un nombre ante el que ha de doblarse toda rodilla en la tierra, en el cielo y en los abismos. Filipenses capítulo 2. En los primeros capítulos de la carta a los Hebreos se insiste mucho en la superioridad de Cristo respecto a los ángeles que están a su servicio y al de quienes por Cristo alcanzan la salvación. Ya en la primera carta a los Corintios había declarado San Pablo que los cristianos en unión con Cristo juzgarán al final de los tiempos a los mismos ángeles. Según la tradición judía, que recuerda San Esteban, la ley fue dada a los hebreos por medio de los ángeles. Podéis leerla en el capítulo 7 a partir del versículo 38 de los Hechos de los Apóstoles. Y los textos de San Pablo recogen esta tradición. La superioridad del Nuevo Testamento es confirmada también por el hecho de que tiene por mediador a Cristo y por consiguiente es bastante más grave la violación del nuevo pacto que la violación del antiguo, sin que esto signifique que no pasa nada por violar el antiguo, pero es superior el nuevo porque tenemos a Cristo. Y en este contexto se colocan las afirmaciones de San Pablo en relación al triunfo de Cristo sobre los principados y las potestades. A ellos les ha sido descubierto a través de la existencia de la Iglesia el misterio de la redención. Además de lo que dice la Sagrada Escritura, tenemos el testimonio de la tradición en los Santos Padres y en la liturgia, y son unánimes a la hora de afirmar la existencia de los ángeles. Está contenido en la predicación eclesiástica, dice Orígenes, que existen ciertos ángeles de Dios y potencias buenas
que le prestan servicio para lograr la salvación de los hombres. Aunque no presenciemos, dirá San Agustín, apariciones de los ángeles, por la fe sabemos que existen, leemos que se han aparecido a muchos, lo defendemos como verdad y no nos es lícito dudar de ello. Aunque la existencia de los ángeles la conocemos por la revelación y la aceptamos por la fe, no es contraria a la razón. La revelación de la existencia de seres buenos y malos, intermediarios entre Dios y los hombres, que actúan en el mundo en que vivimos, no repugna en absoluto a la razón. Es ciertamente inconciliable la existencia de los genios paganos concebidos como divinidades secundarias, con el concepto de Dios creador que puede descubrir la razón por sí misma. Sería asimismo absurda la idea de seres naturalmente malos, creados tales por un Dios bueno. Pero los ángeles que nos describe la revelación dependen completamente de Dios en su ser y en su obrar, y los demonios son malos no por naturaleza, sino por un pecado que cometieron libremente sin poder sustraerse por ello al dominio supremo de su creador. Es más, la existencia de seres puramente espirituales hace más armoniosa la imagen del universo, que de este modo aparece constituido simétricamente por espíritus, por seres materiales y por el hombre en el que se unen la materia y el espíritu. Afirmamos entonces con el catecismo que Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles, de todos los seres espirituales, es decir, los ángeles, del mundo visible y, de modo particular, del hombre. Vamos ahora con la pregunta 60. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles, dice el compendio del Catecismo, son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Son seres personales dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la salvación para todos los hombres. Esta es la pregunta 60 del compendio del Catecismo. La palabra ángel procede del griego y significa mensajero y nos habla de una de las tareas fundamentales de aquellos a quienes conocemos con este nombre. Es necesario ir más allá para comprender qué son los ángeles, cuáles son sus cualidades y sus funciones. Podemos definir a los ángeles como criaturas espirituales y personales dotadas de inteligencia y voluntad. Son criaturas. Los ángeles forman parte de la creación de Dios, por lo tanto, no existen desde la eternidad y su naturaleza no es divina. Hubo un momento en que fueron creadas de la nada por Dios. Es lo que afirmó el Concilio IV de Letrán que hemos mencionado antes. Al comienzo del tiempo, creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual. El Concilio Vaticano I recuerda que esta creación se realiza, como no puede ser de otra manera, de la nada. Es verdad que la Biblia no nos cuenta de la creación de los ángeles como sí hace de los hombres, pero cuando el Salmo 148 manda a todas las criaturas que alaben el nombre del Señor porque Él lo mandó y existieron, pone en primer lugar a los ángeles. Alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Cuando la carta a los Colosenses afirma el papel de Cristo en la creación, porque todo fue creado por medio de Él, hace mención explícita de los ángeles en sus diversas categorías, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Como criaturas, los ángeles deben su existencia a Dios, dependen de Él y proclaman, de un modo más excelente que las demás criaturas, la gloria de su Creador. Pero, a pesar de su excelencia y superioridad sobre las demás criaturas, no tienen dominio sobre ellas. Del mismo modo que cada alma humana, cada uno de los ángeles es creado directamente por Dios. Como todo lo que sale de la mano del Creador, los ángeles son buenos. La existencia de los demonios, de naturaleza angélica, aunque pervertida por la caída, no está en un defecto de la creación divina, sino que es fruto de la libertad de los ángeles que no superaron la prueba de la fe. Los ángeles se encontraron primero en estado de peregrinación por el cual debían merecer con la ayuda de la gracia y mediante su libre cooperación a ella
la visión beatífica de Dios en el estado definitivo. Los ángeles buenos, que salieron airosos de la prueba, recibieron como recompensa la felicidad eterna del cielo, mientras que los ángeles malos, que sucumbieron a la prueba, fueron condenados para siempre. En consecuencia, hay que excluir toda idea de que los ángeles son emanación de la sustancia divina. También es absurda la idea de que unos ángeles puedan generar a otros. Son entonces criaturas, pero son criaturas espirituales. A diferencia de los seres humanos, formados por alma y cuerpo, un elemento material y otro espiritual, los ángeles son puramente espirituales. No forman parte de la creación material, del mundo visible. El hecho de ser solo espíritu les confiere muchas de las cualidades que tienen. Una de ellas es la inmortalidad. Al ser solo espíritu no les afecta la corrupción que corresponde al mundo material. Así lo afirma Jesús al poner a los ángeles como modelo de inmortalidad. Dice en el capítulo 20 de San Lucas: los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos ya no pueden morir, ya que son como ángeles. La Sagrada Escritura los llama con mucha frecuencia espíritus. Hay que tener en cuenta que aunque no tienen cuerpo, sí pueden manifestarse con apariencia humana. Los ángeles no tienen cuerpo, si bien determinadas circunstancias hace que se manifiesten bajo formas visibles a causa de su misión en favor de los hombres y, por tanto, no están sometidos a la ley de la corruptibilidad que une a todo el mundo material. Jesús mismo, refiriéndose a la condición angélica, dirá que los resucitados no podrán morir, pues serán semejantes a los ángeles. Son, por lo tanto, creados espirituales y personales. Los ángeles, como los seres humanos, son seres personales dotados de personalidad propia y con capacidad para tener relaciones personales, fundamentalmente con las personas de la Santísima Trinidad, pero también entre ellos y con los hombres. Al hablar de seres personales, nos referimos a seres semejantes al hombre en cuanto que dotados de inteligencia y voluntad y que, por lo tanto, son capaces de entrar en diálogo con otros. Los ángeles son, pues, personales y, en cuanto tales, ellos también son imagen y semejanza de Dios. A esta realidad de los ángeles como persona están unidas dos cualidades esenciales a su naturaleza común con los seres humanos que están potenciadas por el hecho de que son puramente espirituales. Me refiero al conocimiento y la voluntad. Son inteligentes. El conocimiento superior de los ángeles depende de su naturaleza espiritual, pero es limitado porque son criaturas. Su vida cognoscitiva se diferencia de la humana, lo mismo que la vida cognoscitiva de un ignorante se diferencia de la visión de un genio. La Biblia simboliza este conocimiento privilegiado de los ángeles, afirmando que sus rostros están vueltos por todas partes o que están cubiertos de ojos, como suele decir el Apocalipsis y también el profeta Ezequiel. Lógicamente, su conocimiento es distinto del nuestro, que depende de los sentidos, de la abstracción y de la deducción. No obstante, aunque este conocimiento de los ángeles es superior, muy superior al de los hombres, es limitado. No conocen lo íntimo de Dios, donde, según la primera carta a los Corintios, solo puede penetrar el Espíritu Santo. Tampoco conocen los pensamientos de los hombres, salvo que Dios se los revele. Y tampoco conocen el futuro, de manera especial el día y la hora del juicio, como dice Jesús. Dice San Cirilo: ¿no está escrito que los ángeles de los pequeños están viendo siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos? Pero los ángeles ven no todo lo que es Dios, sino hasta donde ellos alcanzan. El mismo Jesús es quien dice: no es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Los ángeles, pues, ven según su capacidad, los arcángeles según su potencia, los tronos y dominaciones un poco más que los primeros, aunque menos que lo que Dios es. Solo el Espíritu Santo, junto con el Hijo, puede conocer lo que Él es. Atentos a todo lo que realizan los hombres y a la agilidad de su pensamiento, van adquiriendo un conocimiento completo del saber humano. Ese conocimiento, unido a su voluntad, fundamenta su capacidad de reacción y acierto
en las diversas circunstancias. Son inteligentes y están dotados de voluntad. También la voluntad de los ángeles, superior a la de los hombres, está en función de su independencia del mundo material. Como seres puramente espirituales, no les afectan como a nosotros las pasiones y las limitaciones que proceden de la carne, de la corporeidad. En consecuencia, su libertad es más perfecta, lo que les hace también más responsables. Esta capacidad de decidir con más libertad, acompañada de un conocimiento más pleno, hace que sus decisiones sean definitivas. Como en el caso de los seres humanos, esta libertad está en función de la relación de amor verdadero y por tanto libre que Dios quiere establecer con sus criaturas. En la perfección de su naturaleza espiritual, los ángeles están llamados desde el principio, en virtud de su inteligencia, a conocer la verdad y amar el bien que conocen en la verdad, de modo mucho más pleno y perfecto que cuanto le es posible al hombre. Este amor es el acto de una voluntad libre, por lo cual también para los ángeles la libertad significa posibilidad de hacer una elección en favor o en contra del bien que ellos conocen, esto es, Dios mismo. Hay que repetir aquí, cito a San Juan Pablo II, lo que ya hemos recordado en su debido tiempo a propósito del hombre. Creando a los seres libres, Dios quiere que en el mundo se realice aquel amor verdadero que sólo es posible sobre la base de la libertad. Él quiso, pues, que la criatura constituida a imagen y semejanza de su Creador pudiera, de la forma más plena posible, volverse semejante a Él, Dios que es amor. Creando los espíritus puros como seres libres, Dios en su providencia no podía no prever también la posibilidad del pecado de los ángeles, pero precisamente porque la providencia es eterna sabiduría que ama, Dios pudo sacar de la historia de este pecado, incomparablemente más radical en cuanto pecado de un espíritu puro, el definitivo bien de todo el cosmos creado. El poder que emana de la voluntad de los ángeles es limitado, dependen totalmente de Dios y solo pueden hacer lo que Dios les permite. Los ángeles no tienen poder para crear nada ni para obrar milagros en sentido estricto, porque eso lo hace solamente Dios. Dios puede obrar un milagro por medio de los ángeles, pero quien lo realiza es Dios. De esto ya hemos hablado. El único que hace milagros es Dios, porque es el único omnipotente. Su voluntad limitada y por lo tanto mudable es lo que explica que siguiendo su libertad puedan aceptar a Dios o rechazarlo. Lo que pasa es que en el caso de los ángeles esa decisión es irrevocable, por lo que después de superar la prueba de fe, los ángeles buenos ya no pueden caer. Lo mismo que los ángeles malos ya no se pueden arrepentir. Como consecuencia de su naturaleza espiritual, los ángeles no dependen del tiempo y del espacio. Están solo presentes en un determinado lugar, porque omnipresente solo es Dios, pero pueden ir de un lugar a otro con velocidad inconcebible y llegar a lo inaccesible para el ser humano. Y en cuanto a su número, son muchísimos, como dice la Escritura. Tanto Daniel como Apocalipsis afirman: vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes. Y en la carta a los Hebreos podemos leer en el capítulo 12, versículo 22, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles. Según la Biblia, esta multitud de ángeles puede distinguirse en diferentes jerarquías angélicas. Se habla de querubines, de serafines, y el propio San Pablo recoge diversas categorías. Dice la carta a los Colosenses: en él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Aunque se habla de estas jerarquías, hay que reconocer que no existe una que esté considerada como dogmática, es decir, como definitiva o como obligatoria.
pero se habla de serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. No voy a entrar ahora en la jerarquía angélica, más que nada porque se nos termina el tiempo del programa de hoy, pero continuaremos todavía hablando de los ángeles, porque la pregunta 59 y 60 que hemos tratado hoy es ¿qué ha creado Dios y quiénes son los ángeles? Y la que trataremos en el siguiente programa, la pregunta 61, es de qué modo están presentes los ángeles en la vida de la Iglesia. Así que no agotamos aquí el tema, y si hay alguna cuestión referida a los ángeles que queráis plantear, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. A lo mejor alguno está como echando de menos que hable de los demonios, porque estoy solamente hablando de los ángeles. En realidad los demonios son ángeles. Pero más adelante, en la pregunta 74, trataremos en concreto de la caída de los ángeles. Así que no es que evada el tema, ni que se me haya olvidado, pero el compendio del Catecismo, en su sabia pedagogía, guarda la caída de los ángeles para cuando hablemos de la caída en general y del origen del pecado. Mientras tanto, os animo a que sigáis escuchando el programa y, si queréis, enviéis vuestras preguntas sobre este tema o cualquier otro que tenga que ver con nuestra fe católica por los medios que os recuerdo: el correo electrónico compendio@radiomaria.es o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López.